Esta pulsera es increíblemente fácil y bonita de hacer. Una combinación de colores que se ve súper bonitas, pocos materiales. Espero que te animes y que la hagas. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. No siento más, prepara tus materiales porque vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a tomar dos hebras, cada una de 45 centímetros. Vamos a adelgazar cada una de las puntas de los hilos. Para eso tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia la parte de arriba, dejando la punta más delgada. En este extremo donde me voy a quedar, voy a pasar también aquí un balín. Estoy utilizando este balín de 3 milímetros, acero inoxidable. Vamos a bajarlo aquí un poco y en este otro extremo vamos a realizar un nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien. Luego vamos a cortar estos hilos que quedan sobrando, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Aquí abajo te comparto el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Cuando ya tengamos lista esta parte, vamos a tomar el metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6 y 7 centímetros. Va a variar dependiendo del largo total que tú quieras para la pulsera. Y sobre esta medida vamos a realizar un nudo sencillo. Es importante que sepas que yo te voy a dar unas medidas de todos los materiales a lo largo de todo el diseño, pero que tú las vas a poder ajustar dependiendo del largo o del tamaño que tú quieras la pulsera. Bueno, una vez y ya hayamos recreado o hecho este nudo, aquí vamos a fijarlo a nuestra tabla con gancho y vamos a tomar otra hebra de hilo. Esa la voy a utilizar de 100 centímetros y la voy a ubicar por debajo de los dos hilos centrales o fijos que ya tengo aquí de la pulsera. La vamos a ubicar en todo el centro, así de esta manera, y vamos a dejar un hilo hacia la derecha, otro hilo hacia el lado izquierdo. Vamos a tomar el hilo ubicado a la derecha y lo vamos a pasar por encima de los dos hilos guía del centro, formando esta figura de P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este mismo y con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por debajo de donde se unen todos los hilos, que sería por aquí. Lo vamos a sacar por encima de esta orejita, vamos a jalar hasta ajustar completamente este primer nudo que estamos realizando. Lo pegamos muy bien a ese nudo sencillo realizado previamente. Ahora tomamos el hilo de la izquierda y lo vamos a pasar por encima de los hilos guía. El hilo de la derecha lo paso por encima de este. Con este mismo me voy a regresar por debajo de donde se unen todos los hilos y lo voy a sacar por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar aquí a jalar, ajustar completamente, formando este primer nudo plano completo. Vamos a realizar otro nudo plano completo, iniciando el tejido por el lado derecho, formando aquí la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso nuevamente por debajo de donde se unen todos los hilos, lo saco por encima de esta orejita, vamos aquí a jalar hasta ajustar completamente y el hilo de la izquierda lo paso por encima nuevamente de los dos hilos guía, formando aquí una figura de 4. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de donde se unen los hilos, lo saco por encima de esta orejita, vamos a jalar, ajustar completamente y listo. Lo que sigue a continuación es súper fácil y es la parte diferente de la pulsera. Tomamos inicialmente el hilo de la derecha y lo vamos a traer pasándolo por el centro de los dos hilos guía que tenemos ya fijos y lo pasamos por debajo del hilo guía de la derecha, que sería aquí. Vamos a comenzar a jalar este hilo hasta ajustar muy bien este primer nudo que estamos realizando. Repetimos lo mismo pero con el hilo de la izquierda, es decir, tomamos el hilo de la izquierda y lo vamos a pasar en medio de los dos hilos guía de la pulsera y lo pasamos por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Vamos a comenzar aquí a jalar y vamos a ubicarlos de esta manera para poder comenzar a decorar nuestra pulsera. Vamos aquí a organizar estos dos hilos, organizamos esta parte muy bien y listo. Nos debe ya de quedar así. Para decorar la pulsera voy a utilizar dos tipos de materiales. En este caso vamos a utilizar cristales y balines. Los cristales que estoy utilizando van a ser de 6 milímetros. Lo elegí en este tono, corta súper bonito con los colores de base y también del tejido que estamos realizando.
Vamos a utilizar balines, yo los estoy utilizando de 3 milímetros, son más pequeños en comparación con el cristal, pero esto es lo que le da un toque diferente como tal al diseño. Para continuar con la siguiente parte de nuestro diseño, entonces vamos a tomar los dos hilos anudadores, vamos a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemamos durante algunos segundos la punta del hilo, giramos hacia arriba con nuestros dedos, cortamos aquellas que quedan un poco deformes y vamos a comenzar pasando un primer cristal por el hilo de la izquierda. Tomamos el hilo de la derecha y lo vamos a pasar a través del cristal en sentido contrario. Es decir, en este caso, como lo estoy tomando, sería de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar a jalar el hilo, ubicamos bien el cristal en medio de los dos hilos guía de esta manera, lo organizamos muy bien y ahora vamos a tomar el hilo de la izquierda y lo vamos a pasar por el centro de los dos hilos guía de la pulsera y por debajo del hilo guía del lado izquierdo y lo vamos a pasar por aquí, vamos a jalar y listo. Repetimos lo mismo con el hilo de la derecha, lo vamos a pasar en medio de los dos hilos guía de la pulsera, pero por debajo del hilo guía del lado derecho. Y ya vas a ver cómo de esta manera este cristal se va a acomodar y ya va a quedar bien ubicado en nuestra pulsera. Para continuar con el diseño vamos a tomar nuevamente otro cristal y vamos a repetir lo mismo. Pasamos el cristal por el hilo primero del lado izquierdo, vamos a sujetarlo con nuestro dedo de esta manera para que sea un poco más fácil. Tomamos el hilo de la derecha, lo pasamos en sentido contrario a través del cristal, vamos a jalar aquí un poco y nuevamente lo vamos aquí a empezar a jalar ambos hilos hasta que ese cristal quede ubicado enseguida del cristal pasado que habíamos pasado previamente y listo. Nuevamente vamos a acomodar aquí los hilos pasándolos de igual manera. Ubicamos primero el del lado izquierdo y ahora el del lado derecho. ¿Qué opinas de este diseño? Te invito para que te suscribas ya mismo al canal y no te pierdas los próximos tutoriales. Muy bien, vamos a repetirlo una vez más con otro cristal. Espero que te animes y que lo hagas porque es un diseño que queda precioso, fácil de hacer, con pocos materiales y te va a quedar preciosa. Habiendo pasado ya nuestro tercer cristal, organizamos nuevamente ambos hilos y vamos a continuar ahora con un balín. Tomamos el balín, lo pasamos nuevamente a través inicialmente del hilo ubicado hacia el lado izquierdo y con el lado derecho, con el hilo de la derecha, vamos aquí a cruzarlo pasándolo en sentido contrario. Vamos a comenzar a jalar hasta unir este balín a ese tercer cristal de esta manera. No lo vamos a jalar ni a ajustar muy bien porque la idea es que se conserve el mismo espacio de ambos hilos del centro independientemente de que el balín sea más pequeño. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí a pasar un cuarto cristal y vamos a continuar repitiendo esta secuencia hasta completar el largo que necesitamos. Bueno, aquí como puedes ver me adelanté un poco y ya finalicé. En total utilicé 18 cristales en todo el diseño y 5 balines. Para finalizar esta parte vamos entonces aquí nuevamente a tomar los dos hilos anudadores y vamos a hacer lo mismo que cuando hicimos la primera parte. Vamos aquí a pasarlos nuevamente a través de los dos hilos guía, uno ubicado hacia el lado izquierdo y el otro ubicado hacia el lado derecho. Es exactamente finalizar de la misma manera en que empezamos a hacer este diseño. Aquí vamos entonces a realizar dos nudos planos completos, realizando el mismo patrón del nudo plano que ya les he venido explicando. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas, vas a encontrar muchos más diseños para pulseras, también encuentras algunos collares y algunos aretes para que te animes y lo hagas. Una vez hayamos terminado los dos nudos planos completos, solo queda cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar para que quede sellada ya esa parte de la pulsera. Es una pulsera muy fácil de hacer, es muy bonita. Cuando ya hayas terminado de sellar esta parte, simplemente es hacer un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo plano que hicimos. Lo vamos a ajustar súper bien.
Ya esto nos quedaría listo. Ahora solo queda realizar el mismo acabado dejando la misma medida en el otro extremo de la pulsera. Aquí te voy a mostrar un poco el largo de toda la pulsera. En total yo la voy a dejar de 14 centímetros. Esto es con las medidas, las indicaciones y las cantidades de cristales y balines que te di anteriormente. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tú puedes utilizar la técnica de tu preferencia con una hebra de hilo de 20 centímetros. Vamos a iniciar aquí este nudo barril. Abajo en la descripción del video te comparto el enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica de cierre. También te voy a compartir la del nudo plano. Y si aún no sabes muy bien cuáles hilos comprar, bueno, yo estoy utilizando el famoso hilo taiwanés, pero igualmente abajo te voy a dejar un video de algunas recomendaciones que debes de tener en cuenta antes de comprar el hilo para hacer bisutería o las pulseras que más te gusten en macramé. Bueno, aquí ya estoy finalizando este nudo corredizo y como puedes ver ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera. Bienvenidos a todos los nuevos miembros del canal, gracias por su apoyo y si tú también te quieres unir y apoyar este canal es muy fácil. Aquí abajo en el botón unirte haces clic y ahí encuentras las dos opciones a las cuales puedes acceder con los beneficios que tiene también, por supuesto, cada opción. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.